Y hoy quiero hablar de Sigue subiendo. El título que he escogido para este mensaje, esta reflexión. Quiero que podamos pegar un paseo, un panorama de lo que es la vida en general, no solamente la vida del cristiano, sino lo que es el caminar. Y quiero decirte una cosa, este mensaje de hoy es para ti. Tú puedes decir, a lo mejor empieza de una manera que no te sientes identificado o luego parece que se va para cualquier lado. Hay para cada uno de nosotros. Así que te invito a que podamos entregar este tiempo en manos del Señor y que le pidas, Señor, háblame. Yo quiero saber lo que tú tienes para mí en esta mañana. Amén. Muy bien. Vamos a abrir en Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20. Y si queréis lo podéis leer aquí porque esto es una nueva versión, ¿vale? Entonces podéis leerlo y luego comprobar en vuestras Biblias si queréis. Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20 en la versión NVR, que es la nueva versión de Rafa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús a los hermanos, les dijo: venid en pos de mí, que es lo mismo que decir seguidme, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces ellos, después de pensarlo un rato, dijeron al Señor: hemos oído que eres bueno y milagroso, así que preferimos que te quedes aquí con nosotros. Nos hemos propuesto ser los mejores pescadores de toda la región y seguro que con algún que otro milagrito vamos a conseguir hacernos ricos. Síguenos tú, Señor, le decían los hermanos. Qué tremendo este pasaje. ¿Alguna vez lo había leído en la Biblia? Herejía. Había algo que empezaba a sonar raro por el camino, ¿no? Creo que todo eso rojo creo que sobraba un poco, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Simón y del hermano? ¿Qué hicieron cuando el Señor les dio el llamado? Y les dijo, si queréis venir en pos de mí. ¿Qué hicieron ellos? Dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta sí es la Reina Valera, ¿vale? Qué tremendo, ¿no? Claro, lo leemos y nos suena raro y nos reímos, jiji, jaja. Pero cuando nosotros le decimos, no, Señor, adáptate tú a mis planes, ahí no nos resulta tan gracioso. Eso lo hacemos más cotidiano, incluso sin darnos cuenta muchas veces. Y le decimos, el Señor nos está diciendo, oye, yo te he creado, yo te he escogido, sígueme. Y nosotros decimos, no, Señor, ¿cómo te voy a seguir ahora? Bendice tú mi manera de vivir, tú que eres bueno. Bendice lo que yo estoy haciendo, mis planes, mis proyectos, ¿no? Adáptate a mi ritmo. Es que yo ando más lentito, vente tú a mi ritmo, ¿no? ¿Te imaginas? El Señor dice, sígueme, y tiene que ir frenándose. En vez de 3 años de ministerio hubiera echado 60, ¿no? Haz las cosas como yo quiero. Solo voy a la iglesia cuando encarte, cuando apetezca. Solo seré fiel con los diezmos y con las ofrendas cuando me sobre. Solo te serviré cuando me apetezca. Entonces este tipo de frases que sí las escuchamos más cotidianas, claro, eso no suena herejía. Pero cuando este tipo de frases las pronunciamos nosotros, muchas veces no nos entra nada por el cuerpo. Y eso es un problema, porque básicamente estamos haciendo lo mismo. Le estamos diciendo al Señor que Él nos siga a nosotros, ¿no? Y yo te digo una cosa, el Señor no va a ir a tu ritmo. Lo siento, pero no lo va a hacer. El Señor ya tiene un plan y Él está ejecutando el plan. Y Él quiere que lo hagas tú. Él quiere que la misión que te ha dado la puedas cumplir. Sin embargo, dice que si tú no la cumples, la van a hacer las piedras. Imagínate. Imagínate hasta qué nivel de profundidad no somos necesarios, ¿no? Para nosotros es necesario hacer lo que Dios quiere. Entonces, hay una cosa que es real, que si yo estoy pescando y de repente el Señor viene y me dice, oye, sígueme, yo dejo las redes y empiezo a seguirle. Pero si Él va más rápido que yo, ¿qué pasa? Que se me va quedando lejos. Y eso muchas veces es lo que pasa cuando queremos entrar en contacto con el Señor, pero nos dura un día, 2 días, un ratito, un momento de alabanza genial, pero ya está, se fue, ¿no? Y es porque no somos capaces de seguir. Y si en ese momento le decimos, Señor, auxilio, que me he perdido,
El Señor dice en su palabra que Él deja las 99 y se viene a buscarte. Ahora, no va a estar haciendo idas y venidas todo el rato. En algún momento tendremos que tomar una decisión, ¿no? Y empezar a ir al ritmo del Señor. Entonces, tenemos que tomar decisiones y yo quiero que podamos comparar este camino, este seguir al Señor, con un ejemplo que a mí me gusta siempre poner y es con una escalera. Claro, dice, seguirle, Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, dice, y dijo luego Jesús a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que trate de vivir para sí mismo, perderá su vida. ¿Qué ha dicho? ¿El que haga qué? El que quiera hacer las cosas a su modo, dice que perderá su vida. Pero si se supone que nosotros lo que estamos haciendo es para ganarnos la vida, ¿no? ¿Ah? Dice que la perderá. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Yo creo que no, ¿no? Entonces yo quiero comparar el camino. Puede ser el camino del Señor, puede ser el camino de la vida, pero quiero compararlo con una escalera. Y los que me escucháis hablar muchas veces habréis escuchado este ejemplo. Yo siempre digo que el cristianismo es como un escalón donde tú vas superando peldaños, ¿no? Y vas superando cosas, vas avanzando, vas creciendo, ¿no? Entonces yo quiero que hoy podamos hacer un poco una recorrida por esta escalera, ¿vale? Vamos a tener la escalera y por eso digo que este mensaje es para todos, porque seguro que en alguna parte de la escalera estás. Así que estate atento a los distintos puntos y en el que el Señor te hable, vemos qué podemos hacer. ¿Sí? ¿Tenemos ganas? Que hemos leído hace poco en Efesios capítulo 4, versículo 13, en prédicas anteriores. Estábamos hablando de moldear el carácter, ¿no? ¿Se podrá moldear el carácter? ¿No? Y el versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Poder llegar a estar todos unidos en la fe y conociendo a Dios realmente. No diciendo que lo conocemos, sino conociéndolo. Dice llegar a un varón perfecto. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice a la estatura de Cristo. Yo mido 1,76, el Señor me diría 1,81, no tengo ni idea de cuánto me diría el Señor, pero me diría 1,81, entonces para llegar a Jesús tengo que ganar 5 centímetros, ¿no? No funciona así. No está diciendo a la estatura de Cristo. ¿Qué está diciendo? La estatura de... eso tiene pinta de estar más altito, ¿eh? La plenitud de Cristo. ¿Cómo podremos alcanzar eso, no? Entonces, como tengo el ejemplo de la escalera, así que he pedido prestado alguna que otra escalera para poder hacer el ejemplo, ¿no? Bienvenidos al camino, el camino de la vida, ¿no? Yo sé que en algún punto de esto nos vamos a ir encontrando. Entonces yo quiero que me acompañes en este camino. Muy bien, estamos en la escalera, estamos en los peldaños. ¿Cuál es la primera parte de la escalera? El suelo, ¿no? Hasta aquí ya estamos más o menos entrando. ¿Qué encontramos aquí? Yo le he puesto 2 títulos o 2 fases. Si los que estáis tomando apuntes podéis ir separando por puntos. Pero la primera parada es el inicio de cuando uno se convierte o la caída. Porque uno puede haberse convertido hace tiempo y volver a acabar en este punto. Y dice, ¿cómo yo otra vez aquí? Bueno, aquí estamos. Somos todos humanos, ¿no? Pero este es el punto más abajo. Y quiero que utilicemos de versículo base Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 14. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos? El mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Me encanta eso, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué hay que hacer con ellas? Entonces cuando me inviten a irme de fiesta, dicen no participéis, sino más bien reprendedlas. Sino más bien reprendedlas
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí me encanta la advertencia o el llamado o lo que da, ¿no? Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de la caída, ¿no? Levántate de los muertos. ¿Qué va a pasar cuando nos levantemos? ¿Qué va a pasar cuando estemos en este punto? Que me alumbrará Cristo. Estamos diciendo que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Un hijo de luz ilumina, lleva luz a los lugares donde va. Y cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿a qué los llamó? A ser la luz del mundo, ¿no? Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces está diciendo con el monte y con el candelero que cada uno de nosotros somos luz, pero que no podemos alumbrar desde aquí abajo. Que para dar luz tenemos que estar en altura. ¿Amén? ¿Entendemos ese punto? Entonces, yo quiero ser luz. Yo estoy convirtiéndome, acabo de conocer al Señor y quiero que mis amigos conozcan al Señor. Y está perfecto. Pero la luz que tú le tienes que llevar, no se la puedes llevar en su terreno. La luz se la tienes que llevar desde el terreno de Cristo. Si no, vamos a pasar con lo que estábamos hablando antes, que vamos a participar con ellos, que nos van a arrastrar ellos a nosotros. Porque una luz que está baja no alumbra. Tiene que ser una luz en altura, ¿sí? Entonces, si hay que subir, hay que poner en altura, vamos a empezar a subir, ¿no? Y vamos al primer peldaño. El primer peldaño yo lo he llamado comienzo. El comienzo es cuando uno empieza a tomar la decisión de seguir al Señor. Es cuando uno dice, Señor, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú ofreces, yo quiero poder saborear lo que es tuyo. Y es cuando uno empieza a tomar decisiones, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe lo que es comenzar en los caminos del Señor, ¿no? No estoy explicando nada nuevo, ¿o sí? Quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1, y luego saltamos del 3 al 6. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y aquí tenemos a Juan, ¿no? Hablándole a hijitos. Hijitos son creyentes que se habían convertido y Juan le estaba mandando una carta de exhortación, de ánimo a la gente, ¿no? Para que, bueno, pues para que siguieran creciendo, para que fueran afirmándose, ¿no? A mí me gusta Juan, porque fíjate lo dulce que es, ¿verdad? Hijitos míos, no pequéis. Si pecáis tenéis abogado, pero os recomiendo que no pequéis, ¿verdad? ¿Has visto cuando uno se convierte, cuando uno está recién comenzando, que tienes que estar midiendo las palabras, tienes que estar suavito, porque si no se ofenden o te arman escándalos, esto, ¿no? No, Juan habla dulce, de manera dulce para llegar a ellos, ¿no? Todo amoroso. Y el crecimiento, o sea, para darle a los comienzos, dice uno siempre trata de ser suaves y de decir las verdades de manera cariñosa. No sé si os estáis dando cuenta, pero este peldaño de aquí, que yo cuando lo he visto digo, me va a servir incluso mejor. Está roto, está inestable. Por eso estoy con la fuerza aquí, estoy como medio apoyado. Porque esto de aquí es muy fácil caerse. Desde los inicios en esta inestabilidad, con tanta dulzura, con tantas facilidades, uno no tiene un suelo firme sobre el cual apoyarse. Y quizás desde aquí ya estamos un poquito más altos, quizás desde aquí ya estamos alumbrando, pero todavía no podemos arrastrar a alguien para arriba. Probablemente nos arrastre algo para abajo, probablemente haya un tropiezo y caigamos, ¿no?
Entonces estos son los comienzos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y luego del 3 al 6. ¿Y cómo termina diciendo? Que hay que andar como Él anduvo. Entonces, bueno, hay que seguir siguiéndole y conociendo más, ¿no? Así que vamos al segundo peldaño. Y al segundo peldaño lo he llamado crecimiento. Segunda, el crecimiento. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Dice así, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué dice? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¡Oh, qué bueno! Yo entro en el camino del Señor, empiezo a ver que el Señor tiene mucho más para mí y entonces yo quiero seguir avanzando y quiero seguir avanzando. Y llega un momento en el que el Señor me dice, sí, está muy bien que quieran más de mí, pero hay un momento que te tienes que despojar de tu antigua manera de vivir, ¿no? Y yo digo, sí, es verdad, Señor, y vengo adelante y oro un rato y digo, pero bueno, si hay que seguir en el Señor, habrá que seguir subiendo, ¿no? Y llegamos al tercero. Al tercer paso lo he llamado madurez, ¿no? Madurez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16 y el 18, la primera parte. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dice así? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. No solo cantarlo, santo, santo, santo. No, sed vosotros también santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y el 18, la primera parte, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Llega un momento en el que queremos seguir avanzando en los caminos del Señor, porque lo que el Señor tiene es bueno. Pero no sé si os estáis dando cuenta, pero cada vez es más difícil seguir jugando a este juego, de tener un pie en el Señor y un pie en el mundo. Cada vez es más complicado hacer las cosas a la manera de Dios y a mi manera, porque no es compatible. Y yo no tengo tanta flexibilidad como para abrirme de piernas aquí, no lo iba a hacer tampoco. Pero nosotros tampoco podemos resistir un camino en el Señor donde vamos así. Porque no hay crecimiento, porque no hay madurez, porque no podemos llegar a las promesas del Señor. Y tú sabes lo que pasa en este punto, que ya me están doliendo las pantorrillas. ¿Sabes lo que pasa en este punto? Que decimos que el cristianismo es difícil, que decimos que el cristianismo no merece la pena, porque hay que ver lo que cuesta salir adelante, hay que ver el esfuerzo que tengo que hacer para permanecer en los caminos del Señor. Y no es real, porque no es lo mismo esperar así que esperar así. Hay un punto donde es muy complicado seguir queriendo caminar de la misma manera. Y lo peor es que el Señor nos avisa una y otra vez. Una y otra vez nos dice, estás con el pie en el lugar equivocado. Tu suelo es inestable. Llevamos 3 prédicas hablando de convicciones, de los peligros externos, de los peligros internos. Pero el peligro está cuando no tienes un buen apoyo. Si yo estoy aquí bien agarrado, aquí no me mueve nadie. Porque tengo mi cimiento firme. ¿Esto que aquí no está la Anita agarrando la escalera? No hace falta. No hace falta. Entonces el Señor está queriendo, hablándonos de una y otra manera, que podamos establecer las convicciones por las que nos movemos. Que nos decidamos de una vez en dónde queremos estar, ¿no? En el capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Basta. Basta ya. Suficiente. 30 prédicas iguales. Ya es el momento de tomar la decisión. Ya es el momento de salir de las viejas maneras de vivir y de las viejas maneras de hacer las cosas. Es que yo soy así, es que me he educado así. Sí, no te lo discuto. Lo único que te digo es que no sirve. No digo que no tengas razón. Digo que esa razón que tienes no te va a llevar a ningún lado bueno. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en borracheras, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos, a los que están en esa escalera, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, y te lo van a decir. Y se van a tomar el esfuerzo de hacerte sentir en ridículo por lo que estás haciendo. Que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, se meten con vosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Basta ya. Saca el mundo de ti. Saca los principios que no son de Dios de tu mente. Saca las personas y las cosas que están dañando tu vida. Y sé santo. Este es el mensaje del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y decimos que lo conocemos cuando estamos en los peldaños de abajo. Dice que sin santidad nadie lo va a ver. Entonces creo que nos estamos perdiendo una parte importante. Me queda con esta escalera porque tiene aquí un cuarto escalón, ¿no? Y tú dices, bueno, pero si ya lo has dicho todo, ¿qué más hay, no? ¿Sabes lo que pasa cuando llegas al último escalón? ¿Sabes lo que pasa cuando llegas a la estatura de la plenitud de Cristo? Plenitud. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que hay aquí arriba hay muy pocas personas que lo conocen en esta iglesia. También te digo que no es tan agradable como lo que hay en el cielo, ¿no? Estas no son las cosas ocultas que no conoces que te va a mostrar el Señor cuando llegas a la escalera. Pero estoy queriendo mostrar que aquí yo estoy viendo algo que vosotros no veis. Y esto es lo que pasa cuando vemos a cristianos que andan en victoria después de 40 años, y aquí tienes 2 ejemplos en primera fila, 3 y alguno más, ¿no? De gente que te dice que el cristianismo es facilísimo. De gente que te dice que el cristianismo es un gozo, es una alegría. Y yo cuando hablo y cuando me escucho a mí mismo enfrente al espejo, estoy siempre quejándome. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si el cristianismo es el mismo, ¿por qué unos lo ven tan mal y otros también? ¿Por qué unos descubren cosas maravillosas que los demás no pueden ver? ¿Por qué tenemos tiempos de presencia tan gloriosos como esta alabanza y algunos estaban así? ¿Por qué pasan estas cosas? En el cuarto hay plenitud. Y la plenitud no se alcanza cuando uno se muere. Obviamente ahí sí, ahí vamos a estar en el cielo, ahí todo será perfecto. Pero no hay que esperar a ir al cielo para llegar a eso. Hemos partido de los inicios o incluso de la caída. Hemos pasado por el comienzo, que es bastante inestable. Ahí tengo que agarrarme, si no ni me subo. Hemos hablado de los inicios del crecimiento. Hemos hablado de la madurez y uno va madurando. Pero hay un punto que es el que marca la diferencia con todos los anteriores. Y es el cuarto. Es la plenitud. Es meterte en las profundidades del Señor. Porque cuando uno entra en este escalón es cuando realmente conocemos a Dios. Y es cuando realmente las cosas se hacen fáciles. Es cuando realmente uno saborea su presencia y lo que significa andar en las corrientes de su espíritu. ¿No hemos escuchado eso a veces? ¿Qué significa eso? Cuando las águilas abren las alas y no tienen ni que aletear. ¿Por qué? Porque van en la corriente. Y nosotros igual. Llegamos a un punto donde simplemente fluimos con el Señor. Dice, qué maravilla poder llegar ahí, ¿no? Bueno, hay que ir dando escalones. Y hay que dejar lo que no tiene que estar. Porque si no, no vamos a poder subir. Si no, no vamos a poder llegar. Y no es que uno sea malo, es que funciona así. Es que no hay otra manera. En ese punto cuarto es donde uno es usado por el Señor.
Es donde uno ve los milagros y los prodigios en su propia vida, en su propia mano, y no porque sea bueno. En ese cuarto escalón es donde uno anda con fe y con autoridad. Pero para eso hay que llegar hasta ahí. Y sobre todo hay que querer llegar, ¿no? Ahí está la plenitud de la vida. Y eso es lo que yo llamo el cielo en la tierra. He puesto una figura del cielo. Cuando alguien llega ahí realmente, esa es la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí no somos perfectos ni mucho menos. Y tenemos cuidado que también nos podemos caer. Y el ostión es más fuerte, ¿no? Pero aún teniendo cuidado, cuando uno llega allí, uno empieza a experimentar cada una de las promesas del Señor. Empieza a saber lo que es andar como Jesús anduvo. Es moverte como Jesús se movía. Esa es la manera de poder vivir un cristianismo. Y yo no sé vosotros, pero yo sí sé cómo lo he intentado vivir yo. Y te digo que no he estado tanto tiempo en ese cuarto escalón, ¿no? Entonces, cuando digo que este mensaje es para todos, yo no sé en qué peldaño te encuentras tú hoy. No sé a qué altura estás. Yo creo que tú sí lo sabes. Pero lo que sí te puedo decir, no sé si quizás te convertiste hace 20 años y habías avanzado mucho y ahora de repente estás en un escalón abajo. No sé si te has caído 7, 8 y 90 veces en lo mismo. No lo sé. Solo sé que si te has caído, Dios te levanta. Y si te has caído mucho, Dios te levanta. Y si te has caído tanto que ya ni siquiera quieres intentar volver a subir, Dios te levanta. Porque Dios no está mirando todo el tiempo que tú has perdido cayéndote y dando vueltas y subiéndote a otras escaleras. Dios cuando te mira a ti, está viendo el lugar al que sabe que puedes llegar. Y al lugar al que te quiere llevar. Y por eso tiene planes con cada uno de nosotros. Él tiene un plan para ti y quiere llevarte hasta ahí. Entonces cuando te ve de nuevo estando en el suelo y queriendo intentarlo, Él está viendo ya la meta alcanzada. No está viendo lo desastre que eres. Entonces es un tiempo en el que yo tengo que decir, vamos adelante. Y sabes que yo he hecho el ejemplo aquí, porque si no, no lo podría haber hecho. Pero realmente esta escalera no se ve así, tan recta y tan bonita. Esta escalera está más o menos así. Los caminos del mundo son así. ¿Qué pasa si yo empiezo a subir aquí? ¿Intento llegar al último? El porrazo va a ser interesante, va a salir en todas las películas de Jackass, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a forjar nuestro destino a nuestra manera, lo que termina pasando en andaluz se llama ostión. Te pegas un buen bombazo. Yo lo digo en andaluz, Asaf lo decía, resbaladeros, ¿no? Estos hacen lo que quieren y parecen que les va bien. Y yo, Señor, que sigo tu camino, ya. Pero el tuyo lleva al cielo. Y ese lleva a la destrucción. ¿Qué quieres elegir? Estaba abriéndolo, ¿no? Yo quiero terminar con esto y quiero invitarte a que te puedas poner en pie, a pensar en la escalera. ¿Sabes cuál es la clave de la escalera? Que el pasar de un peldaño a otro no es cuestión de tiempo, es cuestión de decisiones. Entonces yo sé que cuando uno inicia aquí, pero ¿dónde te vas a parar es decisión tuya? No es del entorno, no es de la gente que te ultraja, no es de las complicaciones que tienes en tu vida, no. El dónde te posicionas no es cosa de que tienes que pasar un proceso, es decisión. Es decisión de quitarte una escalera del medio, como ya mi amigo Roque ha hecho, y es decisión de subir todo lo rápido que quieras por la escalera que te lleva al cielo. Entonces yo no te voy a preguntar en qué escalón estás, porque me da igual. Pero sí te voy a preguntar, y no quiero que me respondas, en qué escalón quieres estar. Porque eso sí depende de ti. Amén. Entonces quiero invitarte a que puedas acercarte. Ahí hay 2 escalones también. Acércate al altar. El acercarnos al altar es un símbolo de rendición al Señor. No es que haya nada mágico aquí. Es que es un reconocimiento público de Señor, yo quiero conocerte. Yo sé que llevo mucho tiempo viniendo a la iglesia, yo sé que veo la Biblia en mi casa y he hecho mis ratos de oración. Pero yo quiero fluir en tu espíritu de esta manera. Yo quiero poder decir, como le he escuchado al pastor tantas veces, que el cristianismo es facilísimo, cuando para mí no me lo parece.
Entonces, si el cristianismo es tan bueno, esta fue mi frase cuando me convertí. Si el cristianismo es tan bueno, yo no me lo quiero perder. Y yo dije eso y aquí estoy hoy 11 años después. El problema es que estoy aquí 11 años después y a lo mejor ni siquiera he llegado a saborear realmente lo que es el cristianismo. Y eso es una pena. Porque son 11 años donde se podría haber llegado muy lejos. Y he estado peleándome entre dos escaleras. Porque es un tiempo donde podría estar ya habiéndome recorrido el techo entero. Y sin embargo estoy todavía con dolor de pantorrillas queriendo mantener mi estilo de vida y la voluntad del Señor. Y oramos el Padre Nuestro y el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Pero cuando Dios te dice cuál es su voluntad, que lo haga otro. ¿No? ¿En qué escalón quieres estar? Eso es para ti, no es para mí. Yo ya he procesado mis escalones, como yo digo. Yo ya he tenido esta charla con el Señor. Pero quiero que puedas aprovechar esta mañana para eso. Para hacerte esta pregunta. Señor, ¿en qué escalón estoy? Y estés en el escalón que estés, que a mí me da igual y al Señor más todavía, porque lo sabe. ¿En qué escalón quieres estar? ¿A qué altura quieres llegar? ¿A qué nivel de unidad y conocimiento del Señor quieres llegar? Eso está en ti. Eso no te lo da ni siquiera la iglesia. Aquí te vamos a ayudar a llegar a ese cuarto escalón. Pero tienes que llegar tú. Son tus decisiones las que te llevan.